Bueno, continuando con la unidad 1, pero ya en la cuarta parte, vamos a hablar sobre las características del trabajo del acompañante terapéutico. Recuerden que este material no se encuentra en el cuadernillo y por lo tanto tienen que prestar atención no solamente a las diapositivas, sino también a lo que voy acotando por ahí en cada una de ellas. El trabajo del acompañante terapéutico lo podemos entender desde las siguientes características. Todas ellas puede ser que se vean solapadas, no es que están de modo individual, sino que siempre que se trabaje desde el vínculo, de alguna manera se trabaja en el encuadre, y a la vez que se trabaja en el encuadre, se trabaja a través del equipo, y etcétera. Las paso a mencionar: el trabajo desde el vínculo, objetivos, el contexto, el encuadre, las posibilidades, el equipo y la supervisión. Todas ellas son características del trabajo del acompañante terapéutico y en breve las vamos a desarrollar. Bueno, y una frase que de alguna manera resume lo que significa trabajar desde el vínculo es esta: todo sujeto antes que un objeto de conocimiento, es decir, una persona para estudiar, para sacar conclusiones, para ver diagnósticos, etc. Antes que todo eso, o un sujeto para aplicar técnicas, antes que nada, es fundamentalmente una persona con la que uno se vincula o se relaciona. Entonces, si vamos a trabajar desde el vínculo, ¿qué implica vincularnos? Conocernos con el otro, transitar encuentros y desencuentros, aquellos momentos donde son muy positivos y aquellas experiencias en donde las situaciones se tornan mucho más complicadas. Vincularse implica encontrarse o desencontrarse con otro. Un otro que es individual, único, y que de alguna manera podemos decir que es individualizante o subjetivizante, porque quiere decir que nosotros nos vamos a focalizar en aquello que hace particular a cada sujeto. Es decir, que en ese interjuego de producir la vincularidad entre el acompañado y el acompañante, vamos a producir subjetividad. En todo caso, no sé de última si producirla, pero sí permitir y alojar que se desarrolle y que se exprese. ¿Qué otro aspecto tiene que ver con trabajar desde el vínculo? Bueno, principalmente establecer el vínculo es la primera tarea de un acompañante terapéutico. Y es fundamental porque termina siendo de alguna manera lo que lo diferencia de otras profesiones o de otras personas que se encargan del paciente o la persona acompañada. Y por ende debe propiciarse un espacio adecuado o un encuentro donde las condiciones estén dadas para que se produzca el vínculo. Ahora, por ejemplo, voy a dar una situación en la cual es muy difícil generar un vínculo entre paciente y acompañante terapéutico. Una situación podría ser un acompañamiento escolar, como vimos la semana pasada, que podía desempeñarse en instituciones escolares. Puede ser que esa situación, si bien sea súper necesaria la presencia de un acompañante terapéutico, no es tan sencillo desarrollar el vínculo por diferentes motivos: bullicio, la presencia de otros niños, las tareas, la cantidad de estímulos. Inclusive podría darse una situación similar en una casa estás acompañando a un paciente en la casa domiciliario y vemos la familia
que constantemente interactúa con nuestros pacientes, que si bien es súper útil y nosotros podemos observar la dinámica familiar, la idea también es que entre acompañante y acompañado pueda haber un momento en donde surja algo un poco más íntimo, donde el paciente pueda sentir la confianza de manifestarle al acompañante qué es lo que le molesta, qué es lo que le sucede, qué cosas positivas encuentra del tratamiento del acompañante, de situaciones de la vida en general. O sea, básicamente también tiene que ver con el vínculo que se propicie dentro de una charla o de actividades compartidas. Va por ese lado que exista un lugar o un momento propicio para generar el vínculo. Que de lo contrario, que si hay bullicio, muchas personas, demasiados estímulos, quizás sea un poco más complicado, pero bueno, no imposible. Por eso la tarea del acompañante es tratar de generar ese momento o esas situaciones. Pasando al trabajo con objetivos, es decir, lo que implica una planificación estratégica, está muy relacionada con la función terapéutica del acompañante, que básicamente es ser un motor y sostén de cambios, que esto de alguna manera también diferencia el acompañante de un cuidador domiciliario que quizás tiene un rol más asistencial. Y sin dudas se va a encontrar súper relacionado con el trabajo en equipo, porque los objetivos que se van a plantear muchas veces tienen que ver con el equipo de profesionales que disponen ciertos objetivos y maneras de cumplirlo, y otros que probablemente pueda proponer el acompañante y el equipo terapéutico estar al tanto de ello. Otro punto que tiene que ver con el trabajo con objetivos es que siempre la inclusión del acompañante va a estar fundamentada en los objetivos generales del tratamiento. Y que la inclusión del acompañante nunca es porque sí o porque para agregar o para dar algo más completo, sino que siempre debe estar debidamente fundamentada y justificada su presencia. Y en todo caso, tiene que ver con una elaboración de esta planificación estratégica por parte de el equipo de profesionales. Esto sobre todo tiene que estar muy bien fundamentado porque hay que evitar por ahí como dice acá, bombardeo de técnicas que abrume al paciente. Cuando una persona comienza un tratamiento, pensemos en lo agobiante que puede ser que tenga que asistir al centro de día, ir a sesiones, continuar con el tratamiento en su casa y encima también tener un acompañante terapéutico. Pensemos que para alguien que recién inicia todo esto puede ser demasiado, así que no solamente diría yo que hay que incluir la presencia del acompañante y de las demás ramas o aspectos del tratamiento de forma progresiva para no abrumar al paciente y que termine dejando todo de un día para el otro. Y como decía anteriormente, los objetivos que va a tener el acompañamiento terapéutico, aparte del objetivo general del tratamiento, van a desprenderse de esos objetivos generales para que exista una coherencia y consonancia. No podrían existir objetivos del acompañante terapéutico que vayan en una dirección contraria a lo que vaya al tratamiento, porque otra vez sería abrumar al paciente y él notaría que quizás el equipo de profesionales dice una cosa y lo que dice el acompañante es otra. Entonces, otra vez, el paciente corre el riesgo de abandonar un tratamiento y empeorar su situación de salud.
Y como mencioné en un momento, el acompañante terapéutico también puede proponer nuevos objetivos que surjan a partir de la situación con el paciente y el vínculo que se construya. Porque si hay algo que siempre destaco del rol del acompañante terapéutico, es que él es uno de los pocos profesionales o uno de los pocos agentes de salud que vive la cotidianidad del paciente en el día a día. Que de lo contrario, quizás el psicólogo o el psiquiatra o médico clínico general puede ser que lo vea semanalmente, quincenalmente o una vez por mes. Así que creo que el acompañante terapéutico tiene todo el deber, el derecho y sobre todo tiene toda la fundamentación para incluir nuevos objetivos de tratamiento. Claro que siempre charlado con todo el equipo tratante. Bueno, y como dice también acá en este punto, este aspecto del rol se sustenta en la idea de que equipo, acompañante terapéutico y paciente trabajan siempre en dirección al cambio. Y debajo hay algunos ítems que, si bien están puestos acá en el trabajo con objetivos, yo diría que están sumamente vinculados a el trabajo por vínculo, porque menciona el momento en donde, la situación en donde nos encontramos con pacientes que tienen poca conciencia de enfermedad o adherencia al tratamiento, es decir, que son personas que les cuesta mucho más llevar a cabo el tratamiento, que no tienen la iniciativa, que no se encuentran motivados y que podrían estar incluso obligados por sus padres, parientes, etc. Y ahí habla de que establecer el vínculo va a ser clave para que pueda sentirse comprendido y aceptado, y que no se sienta amenazado por todos esos cambios que se pueden llegar a producir, sobre todo por quizás las demandas de el centro de día, el equipo tratante. Entonces ahí vemos como otra vez el acompañante terapéutico funciona como alguien que puede servir para disminuir las ansiedades de tratamiento. Y otra vez, su rol siendo fundamental para la motivación y el cambio. La tercera característica sería el trabajo en contexto, es decir, el modelo ecológico. Y cuando hablo de ecológico no tiene necesariamente que ver con cuidar el planeta o ese tipo de cuestiones, sino de ecológico de el medio ambiente en donde se habita. Por eso dice que se plantea la necesidad de intervención en contextos naturales, es decir, el entorno propio del paciente. ¿Y qué implica esto de alguna manera? Ver lo intrapsíquico, es decir, lo que sucede en la psiquis del paciente, y lo interpsíquico, es decir, el aspecto más relacional y vincular, ya sea con nosotros mismos o con su entorno. Y es interesante también poder ver siempre lo que sucede en el contexto del paciente, ya que pueden existir conductas que parezcan como locas o sintomáticas, pero que cuando uno las ve en el contexto puede comprenderlas un poco más en profundidad y de alguna manera hasta inclusive pueden dejar de parecerlo. Y como dice acá, el contexto y personas del entorno del paciente muchas veces forman parte de una intervención. Si bien estas intervenciones directas del acompañante deberán centrarse en su paciente, se pueden sugerir y planificar intervenciones más amplias que apunten a modificar la interacción con el medio. La cuarta característica sería trabajo con encuadre, que la semana pasada también estuvimos viendo un poco qué era lo que significaba. Y yo diría que también es una de las características más importantes.
¿Y qué es básicamente el trabajo con encuadre? Tiene que ver con fijar algunas cuestiones relativas a los roles, es decir, qué le corresponde al paciente por ser paciente y a mí qué me corresponde hacer si soy acompañante, hacer, sentir, etcétera, ¿no? En general. ¿Cuánto tiempo vamos a realizar el acompañamiento? Es decir, qué horarios vamos a tener, en dónde va a darse, en la casa, haciendo mandados, en un centro de día, en una institución. Y este concepto, el encuadre, es de gran importancia tanto para el paciente como para el acompañante, porque de alguna manera cuida el vínculo y el trabajo a realizar. Otro punto súper importante es que siempre hay que conocer y aceptar la existencia de este encuadre y visibilizarlo y comentarlo y de alguna manera remarcarlo siempre que sea necesario, porque de alguna manera también va a permitir que se produzca el cambio. El cambio se va a producir siempre y cuando se produzca dentro de estas variables. Si nosotros no mantenemos el encuadre, y nuestro trabajo no estaría siendo del todo terapéutico, porque en todo caso nuestras intervenciones podrían equipararse a las de un amigo o a las de un familiar, y ese no es el trabajo del acompañante, sino que el trabajo del acompañante es ser un agente de salud. Bueno, y acá en este cuadro podemos de alguna manera ver por qué es importante el encuadre tanto para el acompañante como para el paciente. Para el acompañante, porque de alguna manera le permite entrar y salir de su rol, previniendo el desgaste propio de las personas que trabajan asistiendo a personas. ¿Qué quiere decir esto? Que al mantener esas variables de rol, horario y lugar, el acompañante cuando sale de ese horario, rol y lugar, de alguna manera como que se despega de esa situación de acompañamiento y evita sobreinvolucrarse fuera del contexto de acompañamiento, sobre todo si hay como una excesiva involucración emocional con el caso, o si la patología, por ejemplo, le recuerda muchas cosas de sí o de algún familiar, si constantemente la emocionalidad del acompañante como que se ve implicada. Entonces, bueno, el encuadre de alguna manera como que pone una especie de límites, encuadra la situación de acompañamiento. Y de alguna manera también resguarda al acompañante de actings o actuaciones o lo que le llamaría también ciertas demandas desmedidas por parte del paciente o de su entorno. Esto que yo les contaba de un paciente que tuve, de que nos invitaba a comer pizza y quería que todos vayamos y que hagamos una fiesta, o por ejemplo una familiar del paciente quería agregarme a redes sociales. Entonces, de alguna manera, el encuadre te protege de esas situaciones complicadas. Y el paciente, ¿en qué se beneficia de esto? Y de que de alguna manera también a partir de ello sabe que puede esperar de su acompañante terapéutico. Lo cual sin dudas es sumamente como que disminuye las ansiedades, saber qué puedo esperar del otro. Y cuando hay demandas desmedidas de parte del paciente o del entorno, se ve que hay una especie de confusión respecto al rol del acompañante terapéutico. Por eso también remarco que esta unidad es súper importante, porque no todas las personas saben, comprenden y entienden de qué se trata ser acompañante terapéutico,
es algo relativamente nuevo y nunca está de más remarcarle siempre a la familia o a los pacientes de qué se trata la profesión. Y aún así, teniendo pacientes que ya durante un tiempo, la familia, incluso después de un largo tiempo, se pueden llegar a confundir o pueden llegar a quizás mencionar cosas que fuera de lugar o como que en una excesiva confianza, siempre o quizás fuera de contexto, como que inclusive ya teniendo clara la situación pueden llegar a suceder que se confundan por el simple hecho de que el acompañante terapéutico se encuentra inmerso en un sistema familiar. Entonces yo lo que siempre les remarco mucho es que presten mucha atención a esta unidad y a de lo que se trata la profesión que eligieron y el curso que eligieron, para mantener siempre el encuadre y evitar situaciones complicadas con pacientes o familiares de los pacientes. Bueno, de hecho acá en la siguiente categoría también lo menciona, que el trabajo en el contexto natural del paciente, así como la cercanía del vínculo, podrían emparentar o relacionar el rol del acompañante con el de un amigo o un familiar. Y estas personas también se vinculan con el paciente de una manera espontánea, lo cual puede significar de alguna manera también imprevisible. Porque esto quiere decir que que el acompañante terapéutico puede verse inmerso, como mencioné anteriormente, en todo tipo de situaciones de la vida cotidiana. Puede estar en la casa cuando hay una disputa familiar, puede estar en el aula en una situación conflictiva entre alumnos y docentes, puede estar en una multiplicidad de situaciones que pueden ser conflictivas o complicadas. Entonces, de alguna manera, el encuadre también es una de las pocas cosas de las que se están seguros de que uno tiene un determinado rol, de que uno tiene un horario y un lugar establecido para desempeñar su tarea. Entonces, como para ir finalizando también o redondeando esta parte, el establecimiento del encuadre de trabajo cumple una función organizativa y estructurante y por lo tanto terapéutica. ¿Y qué otro beneficio podría decirse que tiene el trabajo con encuadre? Y uno de ellos es que tanto para el acompañante o para el equipo puede dar una aproximación diagnóstica. Esto no quiere decir que necesariamente ya a la hora de establecerlo nos va a decir qué diagnóstico tiene necesariamente, como si fuese obra de magia, como si fuese magia. Pero sí ya nos da unos indicios de a dónde apunta la posible patología o características de personalidad de una persona. Si tenemos un encuadre y constantemente lo rompe, ya nos da indicios o nos indica cómo es esa persona. O si quizás es muy tímida a la hora de hablar o constantemente se está adaptando a ese encuadre, también nos indica en ciertas cosas de sí mismo. Así que de esto habla un poco la aproximación diagnóstica a partir del encuadre. Trabajo en equipo. Bueno, como mencioné ya muchísimas veces, hay como un cierto consenso, una cierta idea de que el acompañante terapéutico siempre trabaja
dentro de un equipo, o al menos coordinado por otro profesional, o dentro de un equipo de acompañantes con un coordinador, por ejemplo. Pero sobre todo con algún profesional que indique un diagnóstico y una dirección de tratamiento, porque esas dos cuestiones no son incumbencia, ni el acompañante se está preparado como para realizar ese tipo de cuestiones. Pero bueno, puede suceder que haya acompañantes terapéuticos que trabajen de forma autónoma sin un equipo. Pero bueno, es todo un dilema de lo técnico y de lo ético. Yo no lo recomendaría, porque la verdad que la formación del acompañante no es suficiente como para dar una dirección de tratamiento, de objetivos. El conocimiento de por ahí de psicopatología no es del todo suficiente. Yo diría que falta formación para ello. Y puede llegar a estar en situaciones realmente complicadas para las cuales necesite de algún profesional que tenga una carrera de grado o posgrado, inclusive para mejor profesional o profesionales. Pero bueno, una realidad también es que si bien un acompañante puede encontrarse dentro de un equipo, puede ser que este equipo no funcione adecuadamente ni trabaje interdisciplinariamente. Entonces, de esta manera también se encuentra un poco solo, entre comillas, el acompañante terapéutico. Inclusive puede ser que los aportes que realice no sean vistos, no sean considerados. Que de hecho también creo que es una profesión que hay que valorizar mucho más, porque ha sido como muy dejada de lado también. Así que también de alguna manera el acompañante, al hacer equipo y ver cómo tratan al paciente, es de otra manera de ver el contexto en donde se halla ese paciente. Y bueno, de alguna manera siempre la idea es que siempre funcione como un nexo entre diferentes disciplinas. Trabajo centrado en las posibilidades. Acá un poco de lo que se trata es de lo que hablamos en las primeras clases, de ver el lado siempre positivo, el lado saludable, el lado bueno de todas las personas que lleguemos a acompañar, ¿no? Aquellas cosas que vemos que sí puede hacer, o aquello que antes no podía y que ahora sí puede, valorar esos procesos. Sobre todo porque cuando se solicita un acompañamiento, siempre se suele colocar al paciente desde el lado de los síntomas o lo discapacitante, o en una reunión de lo primero que quizás van a hablar es sobre su diagnóstico. Y yo creo que es súper positivo poder siempre remarcar cuáles son las primeras reuniones o los primeros momentos donde vamos a empezar a desempeñarnos como acompañantes, que nos indiquen cuáles son los intereses, preferencias y qué es aquello que hace muy bien el paciente. Porque si nos focalizamos en el lado positivo, en el lado más favorable, es mucho más fácil que el acompañamiento se dé de forma fluida, inclusive que a partir de esos intereses y de aquello que le gusta o hace bien el paciente, puedan generarse esos momentos claves para la formación de un vínculo, de buenos momentos. Y como dice acá en uno de los puntos, centrarse en el vínculo y en el proceso de acompañamiento es devolverle al paciente otro relato sobre sí mismo. Es decir, a partir de hacer este tipo de cosas, de generar este vínculo, de tener otra forma de relacionarse con las demás personas, es como el paciente de alguna manera sale de ese lugar en donde habitualmente lo colocan los familiares, o quizás algunos médicos o psiquiatras que no tengan una buena perspectiva de él.
un enfoque más relacionado a los derechos humanos y a lo que estuvimos viendo. Es como que ahora empieza el paciente o puede comenzar a verse de manera diferente, lo cual esto implica grandes modificaciones o un sentimiento de bienestar y modificaciones en lo que decía de la autoestima, del autoconcepto, y ahí abrir un poco la puerta a lo que sería la salud, mejorar, que pueda creerse capaz de llevar a cabo su tratamiento y sus proyectos de vida. Y por último, recalcar que esto también es súper importante en lo que tiene que ver con el ámbito de la discapacidad y en lo que es el modelo más funcional. Y finalmente, el trabajo supervisado. Esto tiene que ver con realizar supervisión y el manejo de los propios conflictos que pueda tener el acompañante terapéutico. Por ejemplo, ciertas discapacidades, psicopatologías o situaciones que pueden hacer que el acompañante terapéutico se involucre emocionalmente más de la cuenta y que pueda ser negativo para el mismo y tanto para el procedimiento terapéutico. Y de alguna manera esto también es parte de lo ético del acompañante terapéutico. Y de alguna manera también resulta de alguna manera una necesidad para el mismo acompañante terapéutico. Y lo interesante de las supervisiones es que el foco está puesto en lo que le pasa al acompañante terapéutico y cómo es que se da esta relación con la persona y la situación que acompaña. Muchas de las situaciones de las que yo les comento acá en el curso han sido trabajadas en la supervisión desde de la clínica en la que participé. Y la verdad que son espacios súper interesantes porque no solamente permite que, en este caso las hacíamos entre varios acompañantes que acompañábamos a la misma persona o a un grupo de personas, cada uno ponía como su visión del caso e incluso nos brindábamos por ahí estrategias o nos advertíamos de qué cosas podían suceder y todas aquellas situaciones donde veíamos que eran complicadas se las podíamos manifestar al coordinador o a quien nos dirija y a partir de ello tratarlo de ver qué nos pasa a cada uno con eso. Pero bueno, si vamos a hilar un poco más fino en lo que es la teoría, en realidad el coordinador es un poco el que sabe absolutamente, como que plantea la dirección de tratamiento y que de alguna manera se plantean en reuniones de equipo, y quien debería realizar las supervisiones y no se centra en, como dije anteriormente, en lo que le pasa al paciente, sino lo que le pasa al acompañante con el paciente. Así que bueno, esto es un espacio también donde podría ser muy positivo el día de mañana cuando se desarrollen como acompañantes. Inclusive creo que varias profesiones o quienes deban asistir a personas les haría muy bien tener un espacio de supervisión o un espacio en donde puedan comentar aquellas situaciones difíciles tratando con personas, porque bueno, todos somos seres humanos, no somos robots o máquinas que no sienten ni se sienten afectadas por lo que le sucede al otro, así que bueno, va un poco por ese lado lo que